Metapintura, un viaje a la idea del arte, se inscribe en un conjunto de exposiciones a la que también pertenecieron Rubens en el Prado, La belleza encerrada o Goya en Madrid. Son exposiciones que tienen en común el hecho de que la mayor parte de sus obras proceden de los fondos del Museo del Prado, a través de las cuales se quiere invitar al espectador a seguir conociendo y reflexionando sobre el propio Museo del Prado. Son exposiciones, digamos, introspectivas. En este caso, el visitante se encontrará 137 obras, de las cuales 115 son del propio museo, en 50 de ellas generalmente expuestas en sus salas, el resto son obras sobre papel o cuadros que están generalmente en depósitos o en los almacenes del Prado. El título Metapintura no es habitual en relación con la historia del arte, pero sí tiene una raigambre en estudios filológicos. Es muy habitual leer acerca de metateatro o de metaficción. Con ello, desde el campo de la filología, se está hablando de obras de teatro en las que se produce el fenómeno del teatro dentro del teatro o de novelas en las que se está reflexionando sobre la propia novela. En este caso, a través de Metapintura, se presentan una serie de obras en las que hay una reflexión sobre el propio arte, sobre los autores de esas obras, pero también sobre las leyes que rigen la creación artística. En ese sentido, es una exposición doblemente introspectiva. Basándose, como se basa en obras del Museo del Prado, gira en torno a dos pivotes diferentes pero complementarios. Por un lado, las colecciones reales y por otro lado, la pintura española, porque colecciones reales y pintura española constituyen la columna vertebral del museo. En la exposición, el visitante se encontrará con imágenes que aluden a los relatos a través de los cuales en la Edad Moderna se ha querido ejemplificar el origen de la actividad artística. Relatos interpretados por Dios, por ejemplo, en su calidad de primer pintor, o Cristo en su calidad de autorretratista a través del paño de la Verónica, relatos interpretados también por personajes de la mitología como Narciso, Prometeo o Dédalo, que con su actividad artística fueron capaces de competir con los dioses. El espectador también se encontrará con dos secciones que tienen como tema el rostro del arte, es decir, retratos y autorretratos de artistas, a los que también se suman retratos de su entorno afectivo, de sus familiares, de sus amigos. Otras secciones proponen una reflexión sobre las imágenes. Las imágenes en su condición no solo de obras de arte, sino de artefactos cultuales y culturales, es decir, objetos devocionales a los que precisamente esa función devocional acabó dándoles un poder mucho mayor que el que otorga la condición de obras de arte. También se encontrará el visitante con el fenómeno del cuadro dentro del cuadro, es decir, artistas que utilizan citas a otras obras de arte para construir sus propias narraciones. Y la exposición también pretende hacer reflexionar al visitante de dos fenómenos complementarios. Por un lado, del hecho de que durante varios siglos, a diferencia de lo que ocurre actualmente, no existía una concepción de la historia del arte en términos nacionalistas, sino que existía una concepción mucho más amplia de la idea del arte. A través de la figura de Tiziano, de los homenajes que se hicieron a Tiziano y de los artistas que fueron influenciados por Tiziano, se demuestra hasta qué punto la pintura en los siglos XVI, XVII y XVIII fue un lenguaje universal que no conocía fronteras nacionales. Pero en otra sección
a través de la presencia de jovellanos y de los primeros escritos españoles modernos sobre historia del arte, también el visitante entenderá cómo durante el siglo XVIII, cuando nace una concepción moderna de la historia del arte, se trata de una concepción ligada al concepto de historia nacional. La exposición acaba en 1819 porque ese es el año de la fundación del Museo del Prado. El Museo del Prado estaba alojado en uno de los edificios más imponentes de la ciudad, lo que significaba la irrupción y la consagración de la idea de historia del arte y sobre todo de la idea del pasado artístico nacional en el espacio, en el horizonte ciudadano. A partir de allí, las relaciones entre el artista, su público, el arte y la sociedad inician un cambio radical y señalan un camino en el que todavía seguimos transitando.